En el video anterior estudiamos cómo determinar si una sucesión es monótona creciente o decreciente. Otra propiedad importante es conocer si una sucesión está acotada. Decimos que una sucesión está acotada por arriba si existe un valor m mayúscula, tal que los términos de mi sucesión sean menores o iguales que ese valor para toda n mayor o igual a 1. Y decimos que se encuentra acotada por abajo si existe un número m minúscula tal que todos los términos de mi sucesión son mayores o iguales que este valor. Si ambos valores existen, se dice que la sucesión está acotada. Veamos el ejemplo. Se nos pide determinar si la siguiente sucesión está acotada. Para que la sucesión sea de esta forma, es necesario que exista la cota superior y la cota inferior. Ahora, recordando este ejemplo ya se trabajó anteriormente y la sucesión fue creciente. Ya que es una sucesión creciente, vamos a suponer que fuese de esta manera, significa entonces que tú ya puedes inferir una cota inferior. Esa cota inferior es esta de acá. Analizando los términos que ya previamente se habían calculado, tú tenías algo como esto. Un medio, tenías como término a 2, 2 tercios, como término a 3, 3 cuartos, etcétera, etcétera. El término más pequeño de todos ellos era este de acá. Así que entonces, como cota inferior, tú podrías manejar a un medio, porque la condición es que la cantidad sea menor o igual que los términos de mi sucesión. Ahora, ¿qué pasa con la cota superior? Bueno, tú puedes encontrar esa cota superior si analizas cuál es el comportamiento de la función, o en este caso, mejor dicho, de la sucesión, cuando n tiende a infinito. Si yo analizo este límite, que también ya lo habíamos calculado antes, su resultado había sido 1. Es decir, conforme van creciendo los términos de esta sucesión, van aproximándose cada vez más a este valor. Por lo tanto, la sucesión AN es menor a 1 y mayor o igual que un medio. Y significa entonces que la sucesión está acotada. Ahora, ¿por qué es de interés conocer que una sucesión está acotada y que es monótona creciente o decreciente? De acuerdo con el teorema 6, toda sucesión que está acotada y es monótona es convergente. De ahí que sea importante conocer este par de características. Veamos un ejemplo. Se nos pide determinar si la sucesión es monótona y está acotada. Reviso por acá la primera sucesión. Voy a hacer las dos pruebas que acabamos de comentar, cuando sea monótona creciente o decreciente y si está acotada. Primero verifico algunos términos de esta sucesión. Voy a calcular, por ejemplo, A1, que será 1 menos 1 sobre 1, o sea, 0. El término A2, que pasaría a ser 2 menos 1 medio, es decir, 3 medios. Y calculemos el término A3, que pasará a ser 3 menos 1 tercio, es decir, 8 tercios. Y así sucesivamente. Si tú observas los términos de esta sucesión, parece que van creciendo. Así que en apariencia la sucesión es monótona creciente. Para comprobarlo, pues voy a hacer la prueba que comentábamos ya anteriormente. Voy a probar que el término AN es menor o igual que el término AN más 1. El término AN más 1 es equivalente a N más 1 menos 1 sobre N más 1. Voy a probar entonces. N menos 1 sobre N deberá ser una cantidad menor que N más 1 menos 1 sobre N más 1. Voy a empezar a hacer operaciones. Obtenemos entonces, de entrada N con N se va a cancelar y me va a quedar únicamente menos 1 sobre N menor que 1 menos 1 sobre N más 1. Vamos a sumar estas fracciones. 1 por N más 1 pasará a ser N más 1 menos 1 sobre N más 1. Es decir, estos dos términos se cancelan
y te queda como resultado menos 1 sobre n menor que n sobre n más 1. Y desde este punto observas que la desigualdad se cumple porque una cantidad negativa pues es menor que una positiva. Recuerda que los n siempre son cantidades enteras no negativas. Al cumplirse esta condición significa que la sucesión es monótona. Vamos a abreviar por acá. Creciente. Ahora, si es monótona creciente, ¿qué cota puedo obtener? Bueno, la cota que ya puedes obtener es la inferior. Voy a revisar y la cantidad más pequeña que obtuve es 0, así que voy a manejar como cota inferior a 0. Me falta la superior. Voy a calcular para esto su límite. Hacemos el límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 sobre n. Pero al momento de calcular este límite, notamos que n tiende a infinito y que este término se va hacia infinito y este se va a ir hacia 0, lo que en consecuencia se va a traducir en que el límite totalmente va hacia infinito. Significa que esa cota superior no existe, es decir, la sucesión va a crecer sin cota alguna. Por lo tanto, la sucesión no está acotada. Y decimos que no está acotada porque no existieron los dos valores. La cota inferior existió, es esta de acá, pero no existió la superior. Lo que implica que la sucesión es divergente. Ahora bien, voy a verificar qué pasa con la siguiente sucesión. Primero voy a determinar si es creciente o decreciente. Tengo primer término que es A1 y obtengo 3 a la 1 sobre 1 factorial, que va a ser equivalente a 3. Calculo A2, que será 3 al cuadrado sobre 2 factorial, lo que será equivalente a 9 medios, o sea, 4.5. Parece ser que la sucesión crece. Voy a calcular tercer término. Tengo ahora 3 al cubo sobre 3 factorial. Pero esto va a ser equivalente a 27 sextos, o lo que es lo mismo, 4.5. Se repitió el término, voy a continuar. Término a 4, es decir, ahora 3 a la cuarta sobre 4 factorial. Hago operaciones y obtengo 81 sobre 24, que es aproximadamente igual a 3.38. Si tú observas, los términos empezaron a decrecer. Calculemos otro término más y veamos qué pasa. Voy a tener 3 a la quinta sobre 5 factorial, o bien 243 sobre 120, que es equivalente a 2.03. Al parecer, la sucesión va a ser de tipo decreciente. Lo voy a probar. Voy a verificar entonces que el término AN sea mayor o igual que el término AN más 1. El término AN más 1 vendría a ser 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial, lo que es equivalente a tener 3 a la n por 3, de lo que ya habíamos comentado en videos anteriores, sobre n más 1 factorial. Ahora, para facilitar esta parte del análisis, voy a reescribir a n más 1 factorial. Lo voy a colocar aquí arriba. N más 1 factorial equivale a multiplicar 1 por 2, por 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta que llegó a n más 1. Pero antes de llegar a n más 1, existe el término n, es decir, tienes 1 por 2, por 3, por 4, etcétera, etcétera, hasta que llegas a n por n más 1. La multiplicación de todos estos términos se puede resumir como n factorial por el último término que es n más 1. O sea que eso se puede reescribir como n más 1 por n factorial. Lo voy a utilizar de esta manera para hacer mi comparación. Reescribo aquí, sustituyo y obtengo 3 a la n sobre n factorial. Y voy a probar que sea mayor o igual que 3 por 3 a la n sobre n más 1 por n factorial. Si yo paso este término a multiplicar,
n factorial con n factorial se va a cancelar y te quedará 3 a la n mayor o igual que 3 veces 3 a la n sobre n más 1. Y si este término pasa a dividir, vas a obtener que 1 es mayor o igual que 3 sobre n más 1. Voy a pasar este término a multiplicar para obtener que n más 1 es mayor o igual que 3. Y voy a sustituir algunos valores. Por ejemplo, si n vale 1, la condición no se cumple, 2 no es mayor a 3. Pero si n vale 2, 2 más 1 es 3 y 3 es igual a 3, se cumple. Si n es 3, 3 más 1 es 4, es mayor a 3, se cumple. Si n vale 4, 4 más 1 es 5, 5 es mayor a 3, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a cumplir cuando n es mayor o igual a 2. Por lo tanto, esta sucesión es monótona decreciente. Si es decreciente, significa que ya puedes determinar una cota superior. Y esa cota superior podría ser 4.5, es el valor más grande, porque de ahí en fuera los demás son menores. Ya tienes cota superior, será este valor, y falta la inferior. Ahora, para la cota inferior, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 3 a la n sobre n factorial. Como habrás notado, n factorial crece más rápido de lo que lo hace 3 a la n. Y eso es lo que provoca que los términos que tú tienes aquí, que inicialmente eran o parecían ser términos que iban a crecer, empiezan paulatinamente a decrecer. Por lo tanto, como esos términos se van a ir haciendo cada vez más y más pequeños, porque el factorial crece más rápido, el límite paulatinamente se va a ir acercando a 0. Y por lo tanto, esta va a ser tu cota inferior. Como existieron cota superior e inferior, significa que la sucesión está acotada y además es convergente. De hecho, los valores de AN serán mayores que 0, pero menores o iguales que 4.5. Por este video es todo. En el siguiente vamos a analizar esos conceptos que estamos trabajando de sucesiones para un tipo especial de sucesión a la que vamos a llamar sucesión recurrente.